El presidente de la Comisión de Trabajo y el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado Cuello, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Ojalá abarquemos varias materias, pero en materia de trabajo particularmente hay dos que creo que es relevante tocar. Una, que está muy en la agenda, las 40 horas, su implementación, ¿no es cierto? El 26 es el inicio, ¿no? El 26, ahora ya un par de días más, la implementación de la primera cuota. En 5 años hay que bajar las 5 horas, esta sería una. Pero el cómo se implementa ha generado una polémica que la Dirección del Trabajo la ha zanjado diciendo, pues si no hay acuerdo, va a ser de tal forma, 1 hora un día, no 12 minutos diarios. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que lo que ha resuelto la Dirección del Trabajo aclara mucho, porque en definitiva vuelve a un principio fundamental, que es el sentido y el espíritu de la ley. La jornada de trabajo en Chile está establecida en horas. Hoy día son 45 horas, desde el 26 de abril son 46 horas, y esta implementación gradual... 44 horas, claro, tal cual baja 1 hora. Entonces, el sentido natural y obvio de la ley dice relación con disminuir en 1 hora un día de la semana, y creo que eso queda bastante clarificado con este dictamen. Y quiero agregar una cosa que tiene que ver con la posibilidad de acuerdo. Yo creo que es importante decir que esta ley nació de un acuerdo, nació de un acuerdo amplio, ¿ya? Entre actores sindicales, empresariales, y hoy día, por ejemplo, un sindicato de Walmart ha llegado a acuerdo con la empresa justamente para cumplir con la ley y reducir en 1 hora, en un día, la jornada de trabajo, como es el sentido de la ley. ¿Quiénes discrepan de eso para poner las cartas sobre la mesa? Dicen, sí, el espíritu de la ley es bajar 1 hora, luego 2 horas más, luego 2 horas más, hasta el 2026, me parece, llegar a 5 horas menos. Pero también está en el espíritu de la ley, no solo la reducción, sino la gradualidad. Y no que se acumulen todo en un día. Es decir, al final de este proceso no es que se trabaje de lunes a jueves el espíritu, sino que haya 1 hora menos parcializado y repartido en todos los días. Entonces, bajo ese concepto dicen, lo mismo ahora. Si es 1 hora, repartámosla en todos los días de la semana gradualmente, y luego se le van sumando 36 minutos en 2 más y 36 minutos en 2 años después, con lo cual da 1 hora completa en el día. ¿Entienden lo de la gradualidad? También es una parte del espíritu, ¿o no? O sea, la gradualidad tiene que ver con, la progresión de la aplicación de la ley, ¿ya? Cómo avanza cada año que se implementa la ley, sin perjuicio que, como esto es derecho al trabajo, es un mínimo, y por lo tanto muchas empresas ya aplican la jornada de 40 horas, tienen el sello de 40 horas de distintos tipos de empresas, de manufactura, de servicio, y funciona muy bien, y eso genera una gran motivación para los trabajadores también, un compromiso con la empresa. Entonces, es muy virtuoso. Pero quiero poner un ejemplo. Hoy día he conocido hace poco un comunicado de la empresa Enel, ¿ya? Donde se refiere justamente a la implementación de esta ley. Ellos dicen que van a implementarla a través de una reducción de 6 minutos de lunes a jueves. Y en tanto el viernes se reduce en 36 minutos. 6 minutos lunes a jueves, 36 minutos el día viernes. Entonces, aquí volvemos al punto de la racionalidad y el sentido de la ley. ¿Qué sentido tiene? Porque si la ley busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores para que tengan más tiempo para su familia, para recrearse, para leer un libro, ¿ya? Para lo que se desee, ¿tiene algún sentido trabajar en 6 minutos o en 12 minutos? No sé, eso cometer un fraude a la ley, o sea, torcer el espíritu de la ley. Claro que lo es. Por lo tanto, creo que, a mi juicio, lo que debe ocurrir ahora es que las empresas apliquen consistentemente el dictamen de la Dirección del Trabajo para no torcer y no hacer un fraude a la ley. Si a su juicio es un fraude a la ley, cualquier otra cosa que no sea el que la hora de este año sea 1 hora completa, 1 vez a la semana, ¿esa es la única opción que le ve a usted? Bueno, yo creo que... Si no es fraude... Hay opciones que claramente constituyen una... ¿Qué opción? Una forma de torcer la ley. Es la que yo menciono en el, por ejemplo. No, le digo yo. Todo lo que no sea disminuir ahora, a partir del 26 de abril, 1 hora completa, un día de la semana, todo lo que no sea eso, ¿es fraude a la ley? Mire, tal vez no todo sea fraude, pero sí es importante volver al punto de cómo se mide la jornada. Y la jornada laboral se mide en horas. En consecuencia, lo natural y lo obvio, y es el sentido también de la discusión, eso está en la historia de la ley. Aquí es muy importante cuando se trata de interpretar, porque esto es interpretación de la ley, tomar en cuenta la historia fidedigna del establecimiento de la ley que señalaba Andrés Bello. Entonces, acá el debate parlamentario quedó claro que se trata de trabajar horas y no minutos y no segundos, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso es lo que debe imperar.
Y para ello es muy importante, y aquí quiero aportar otra dimensión del asunto, creo que en esto, para lograr un acuerdo entre las empresas y los trabajadores, es muy importante que estén presentes los sindicatos. Mientras más sindicatos existan, más protegido está el trabajador de los abusos eventuales que se pueden producir. Y claro, frente a esos abusos, tiene que actuar la autoridad a través de la Dirección del Trabajo fiscalizando. Si para usted la única forma, más o menos, que no sea un fraude, es cómo se ejecuta la ley ya aprobada y en que empieza a operar, el que sea una hora completa, un día de la semana, ¿puedo proyectar yo en que al final del proceso, cuando ya termine la implementación completa, va a ser 5 horas de un mismo día, acumularlos en un solo día? Bueno, sería... O ahí usted va a decir, no, es una hora al día. Es que... ¿Qué entiende usted por el espíritu? Vuelvo a lo siguiente. El derecho al trabajo es un derecho mínimo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que esté sobre ese mínimo es correcto, beneficia al trabajador, ¿ya? Y si al trabajador lo beneficia tener 5 horas menos en un día, por ejemplo, bueno, eso podría ¿Y si no hay acuerdo? ¿Qué va a decir, cree usted? Si no hay acuerdo, yo creo que cuando se esté en régimen la ley, si no hay acuerdo, creo que el criterio correcto es que se rebaje en una hora cada día. De los 5 días de la semana, creo que ese es el criterio ahí sí correcto. Es parcializado. Pero una hora. No acumular. O sea, es posible, no lo veo como imposible, perdón, no lo veo como inviable, y si eso beneficia al trabajador, acumular las horas, sí, puede ser, como digo, porque tiene que ver con la naturaleza del derecho al trabajo, ¿ya? Pero si no hay acuerdo, creo que el criterio correcto es justamente rebajar en una hora al día, cada día, cuando esté en régimen la ley. Usted planteó hoy día presenta un proyecto, no sé con quién más lo presenta, es autoría suya, de prohibir a las empresas estratégicas la subcontratación. ¿Lo entendí bien? ¿Sí? ¿Quién determina cuáles son las empresas estratégicas y por qué la subcontratación? Porque la subcontratación se da muchas veces para ser más eficiente, más específico en que las labores, contratar a alguien que sabe hacer algo, subcontratarlo. Porque la subcontratación puede ser precarizar en muchos casos, lo sabemos todos, pero también puede ser un contrato especialista, un grupo que haga tal o cual cosa, programadores de computación, por ejemplo. Y si es estratégica, ¿no pueden contratarlo? ¿Hay que tenerlos todos adentro de su juicio? Bueno, esta moción que hoy día comenzamos a tramitar en la Comisión de Trabajo está suscrita por varios parlamentarios, además, que apoyan esta propuesta, y que nació, además, de una conversación que no se me ocurrió a mí, sino ¿Todos que de gobierno o es transversal? Son todos de gobierno, pero yo espero que también tengamos apoyo de parlamentarios de oposición. Y es un proyecto que nació de una conversación que nosotros sostuvimos hace mucho tiempo con el sindicato Chilquinta, que es la empresa eléctrica en la región de Valparaíso, ¿ya? Porque en general en las empresas eléctricas existe un alto grado de subcontratación, no de labores que no son propias del giro, sino que labores del giro. Cuadrillas de emergencia, por ejemplo, es decir, que ejecutan funciones que son propias de una empresa de servicio eléctrico. Entonces el punto acá es el siguiente, o sea, hay dos cuestiones. Primero, las empresas estratégicas son aquellas que no tienen derecho a huelga, ¿ya? Entonces, por un lado, hay una limitación que tiene que ver con la naturaleza de la empresa. Y en segundo lugar, la subcontratación o la tercerización limita los derechos individuales y colectivos. ¿Por qué? Individualmente produce brechas salariales. Hay una diferencia, hay un estudio muy interesante de la UDP del año 2022 que formula que hay una diferencia de 4,8%, hay una diferencia de 4,8% de brecha salarial entre subcontratados y contratados. Eso es muy significativo, ¿ya? Además, hay menos estabilidad en los subcontratados y, en tercer lugar, también afecta de un modo muy intenso los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque los trabajadores del subcontrato tienen menos posibilidades de organizarse en sindicatos, porque además negocian solamente con una empresa más pequeña que la empresa mandante, la empresa contratista, ¿ya? Y en consecuencia, para nosotros creo que es muy importante para resguardar, primero, la igualdad ante la ley, porque se genera trabajadores de primera y segunda categoría, o sea, hay una vulneración, pero también, en definitiva, se afecta la posibilidad de organizarse en sindicatos y eso afecta también sus condiciones laborales. Eso puede ser un caso, pero usted comprende que hay algunas empresas, incluso que puedan ser estratégicas, que haya, dada su naturaleza, haya que contratar o tenga que contratar en eventos, ¿o usted cree que bajo ningún punto de vista? Porque a lo mejor hay empresas estratégicas que requieren contratos temporales para proyectos específicos y es estratégica. ¿Usted cree que debería prohibirse eso? No, eso puede ser distinto. Porque puede afectar al final a la estabilidad de esa propia empresa, el que usted le impida subcontratar. Bueno, eso puede ser diferente. Si hay labores que son temporales,
bueno, queda abierto el debate parlamentario. Hoy día tuvimos varias opiniones de distinto tipo en la comisión, de quienes estábamos en la comisión, pero el ejemplo que citaba recién, la empresa Enel, es una empresa estratégica y esa empresa, como planteo, quiere imponer una rebaja de jornada de 6 minutos al día y eso tiene que ver también con una asimetría en el poder entre empleador y trabajadores que tiene que ver además con la presencia o no de sindicatos. Entonces, creo que hay que ver las cosas un poco más integrales, pero ciertamente que en el debate parlamentario yo espero que este proyecto avance, porque este proyecto apunta a un problema que está silenciado hoy día en la realidad laboral chilena y creo que es momento de ponerlo al centro del debate porque afecta e impacta también en la calidad de vida, ya que estamos hablando de 40 horas, en la calidad de vida de los trabajadores y al mismo tiempo genera una diferencia entre trabajadores que es muy poco sana. Oiga, se me quedó un tema, el de las 40 horas. Usted es especialista, aprovechar porque me imagino que muchas personas que están en la duda del famoso artículo 22 de la ley, ¿no es cierto? Primero que lo explique exactamente con peras y manzanas de qué se trata, cómo opera a su juicio o cómo debe operar correctamente este famoso. ¿Por qué no nos explica de qué se trata? O sea, el artículo 22 establece una excepción según el tipo de trabajo. Exactamente, claro. O sea, en el fondo señala quienes están exceptuados de cumplir con jornada laboral, ¿ya? Entonces, hasta ahora era muy amplia la redacción del artículo 22. Entonces, con la modificación de la ley de 40 horas, queda restringido a los gerentes, administradores, personas que no estén sujetas a fiscalización inmediata, por ejemplo, pero antes se permitía que la gente que tenía teletrabajo no estaba sujeta a jornada. Por ejemplo, creo que ese es el ejemplo más claro, ¿ya? Entonces, en adelante, eso debe adecuarse y cuando existe alguna diferencia entre empleador y trabajador sobre la calificación. Si un trabajo, porque esto también va a ser muy casuístico. Es cuando hay dependencias, ¿no? Cuando hay dependencias directas, ¿no? O sea, en toda relación laboral hay dependencia, pero se trata acá en el caso de una de las hipótesis de la fiscalización inmediata, ¿ya? Que es distinta a la dependencia. La dependencia es la dependencia jurídica de un empleador, ¿ya? Pero creo que va a ser muy casuístico en el sentido que cada vez que existe una diferencia va a tener que calificar la Dirección del Trabajo, pero me parece que se estaba haciendo uso y abuso de esta facultad justamente para no tener ninguna clase de jornada. Y eso claro que precariza en demasía. ¿Y cómo queda ahora en estas 40 horas el artículo 22? Como le explicaba, ahora queda restringido, o sea, la exclusión de jornada solamente va a regir respecto de los gerentes. ¿De jornada significa hora de entrada? Exacto, hora de salida? Sin jornada, o sea, no se limita la jornada. Ya, eso claro, trabajo más libre por la característica y naturaleza del trabajo. Exactamente, tal cual, tiene que ver con eso. Entonces, hoy día queda limitado únicamente a los gerentes, administradores y a quienes no están sujetos a una fiscalización inmediata y a quienes tienen poderes de representación. Entonces, a eso queda reducido, creo que ahí queda bien ajustado porque de verdad que antes se aplicaba de una forma muy abusiva esta modalidad de exclusión de jornada. ¿Y no pueden quedar trabajos específicos distintos? No sé si los legisladores conocieron cómo trabaja la minería, los medios de comunicación, los restaurantes, no sé, cosas que son súper específicas y entender que cada uno tiene su lógica de turnos, de naturalezas muy distintas. ¿No temen que o no se les ha planteado la necesidad de ajustar un poquitito más la interpretación de esa ley que puede producir problemas? Es que respecto de todas esas situaciones particulares está regulado también de forma diferenciada. La jornada en la minería, la jornada en los restaurantes y hoteles, por ejemplo, en el transporte, que son jornadas mensuales, eso tiene regulaciones diferentes, no se aplica la regla general respecto a las 40 horas, sino que hay una reducción de jornada, pero manteniendo una lógica que considere la naturaleza del servicio, como usted menciona, ¿ya? Es decir, no se puede aplicar una regla, claro, digamos, tal cual al comercio que a un chofer de micro, por ejemplo. Son jornadas distintas. Okay, los minutitos que me quedan, quiero preguntarle algo que conversaron nuestros panelistas recién sobre, usted que es parlamentario, y me imagino que están las conversaciones de reforma política, que suenan poco sexy, poco atractivas, pero que son, todos lo sabemos, relevantes, ¿no es cierto? Es como la forma de organizar la política. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente señalando que se condiciona las reformas políticas, pese a que hay bastante consenso y acuerdos bien transversales? No acuerdos, pero hay mucha transversalidad en la necesidad. Condicionarlo a lo tributario y a lo previsional. La UDI dijo que era chantaje. Me imagino que usted piensa muy distinto. No, son palabras muy fuertes y muy inadecuadas, creo yo, las de la UDI, porque la política funciona con un objetivo, una finalidad. Y la función de la política y la finalidad de la política es
atender las demandas de la sociedad, hacer cambios donde haya que hacerlos. Y hoy día la política no está haciendo esos cambios porque hay una oposición que está boicoteando permanentemente las reformas más importantes y, en definitiva, postergando la necesidad de las personas. ¿Puede caber la posibilidad de cambiar el boicotear por disentir, que sientan legítimamente, así como a ustedes les parecía contra una oposición, que los proyectos eran malos y los votaban en contra, que esta oposición no es que quiera boicotearlos, sino que sencillamente los encuentra malos? Es decir, siempre hay derecho, y la democracia hay derecho a disentir, pero nosotros que hemos estado presentes en los debates de las reformas, grandes reformas de pensiones y tributarias, nos hemos dado cuenta que en definitiva acá han primado más que diferencias de opinión respecto a si un proyecto es bueno o malo, técnicamente o no. Acá lo que han primado son intereses y en particular creo que se ha visto con mucha mayor intensidad que en otras épocas una conexión muy estrecha entre la derecha política y económica. En el debate de pensiones, por ejemplo, nosotros que estamos en la Comisión de Trabajo, observamos cómo el discurso, el relato, hasta las palabras usadas por los diputados de la oposición son las mismas que las que utiliza la propaganda y las consignas de la AFP. Entonces, en definitiva, eso se expresó en una votación. Se expresó en el sentido de proteger a una industria específica que se ha hecho multimillonaria a costa de los trabajadores durante muchas décadas y, en definitiva, cada mes que pasa significa condenar también a la pobreza a los jubilados. Entonces, yo creo que ahí se ha expresado más que una diferencia legítima, creo yo, claramente que aquí estamos en un juego de intereses. Si no hay acuerdo en estas dos reformas, ¿vale la pena sacrificar esta, que es política, donde hay más acuerdos? ¿O usted dice no? Entonces, si no hay acuerdo acá, no hacemos esta otra. A ver, es que yo creo que... ¿A usted le parece importante una reforma política hoy día? Me parece que hay un diagnóstico compartido, ¿ya? Que es que, primero, además del fenómeno del boicot, del bloqueo de las reformas, de la derecha también hay una elevada fragmentación, que sobre todo la vimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya? Entonces, creo que es importante, sobre todo, fortalecer los partidos políticos, lo colectivo, ¿ya? Yo creo que no es muy sano esto de estos cambios individuales, que en definitiva, antes se hablaba de los partidos bisagra. Ahora tenemos fugas van y vienen para allá y para acá. Claro, antes había partidos bisagra, ahora tenemos personas individuales que son bisagras. Y eso, eso no es bueno para la democracia, ¿ya? Por eso, entonces ese ¿está de acuerdo? Sin embargo, creo que el camino que se ha mostrado, o sea, al menos en el debate público, a mi juicio, no hay que ser ingenuo y creo que claramente la oposición lo que busca con una reforma a la política es más bien restringir la democracia, volver al sistema binominal por la vía de reconfigurar los distritos, de reducir el número parlamentario, y eso siempre va a ser negativo. Yo creo que nunca es bueno, no se puede fortalecer la democracia restringiéndola. Entonces, a mi juicio creo que hay algo ahí en el subtexto, y que no está en subtexto, porque hay reformas presentadas por parte de la derecha que apuntan hacia allá. Por lo tanto, yo creo que yo vería con mucha cautela esta posibilidad de reforma política, y por cierto tiene que contar con la opinión de todos los partidos que tienen hoy día representación en el Congreso. Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo y diputado del Partido Comunista, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos.